Muy buenos días nuevamente. Estamos en este nuevo trimestre. Hoy tenemos nuestra tercera clase, ¿verdad?, de este curso que he llamado Evangelio y Ley. Agradezco al Señor por los diversos comentarios que me han llegado de varios hermanos y hermanas que han mostrado el interés, ¿verdad?, por la declaración de ese credo y que han aportado qué es lo que entienden al respecto. Por supuesto, hermanos, también debo recordarles que no es la meta principal que nosotros lleguemos a memorizar las definiciones y algunas de las palabras que yo menciono. Obviamente tengo que hacerlo porque es apropiado aprender a distinguir qué es legalismo y en qué se diferencia del antinomismo o del neonomismo. Pero lo importante, antes que aprenderse al detalle cada palabra y su definición, es aprender a distinguir el error, aprender a reconocer cuando estamos en peligro, como esto no se parece a lo que realmente nos enseña la Escritura, esto no se acerca a cómo realmente debería ser nuestra relación con la ley. Lo mismo también cuando hablamos de los usos de la ley, no es el propósito que se aprendan los términos latinos que los teólogos le han dado a cada uno de estos usos de la ley moral de Dios. Pero basta con que por lo menos aprendamos a reconocer, ¿verdad?, como confesamos, como lo tenemos en nuestra confesión de fe, que tenemos la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, y que de esta ley moral hablamos de tres usos principales. Ahora bien, y que dentro de estos tres usos destacamos principalmente, ¿verdad?, el de la ley como regla de vida para el creyente. También recibí, ¿verdad?, lo que podría llamar un reproche amoroso al respecto de que, pastor, nos sigue teniendo a nosotros en suspenso con esa frase, ¿cómo debemos entenderla? Bueno, ya a partir de hoy empezaremos a ver parte de esas razones por las cuales la hermandad Marrow, la hermandad de la médula, como se llegó a conocer a los hombres que estaban defendiendo no la redacción exacta de ese credo, ni tampoco estaban defendiendo a capa y espada el libro en sí mismo, el libro de la médula de la divinidad, pero sí estaban diciendo, en general, deberíamos estar de acuerdo con la enseñanza de este libro. ¿Por qué? Porque ellos veían un riesgo en cuanto a la predicación del Evangelio, al ofrecer a Cristo a los demás. Estos hombres, que fueron 12 inicialmente, también a veces los llamaban los 12 apóstoles, pero podemos referirnos a ellos como la hermandad Marrow, entre los que destacaba, como hemos visto, el nombre de Thomas Boston. Pero ellos salieron en defensa porque vieron que el Evangelio mismo corría peligro. Ahora, hay que reconocer que en estos dos bandos que se llegaron a formar, aquellos que criticaban el libro y a los que lo defendían y el credo, como aquellos que estaban defendiendo el credo y el contenido del libro, había creyentes en ambos bandos, claramente. Y precisamente por eso es que la controversia nos atañe, por eso es que tiene que ver también con nosotros, porque le pasó a hombres que confesaban una misma fe, pero que con sus palabras, y en algunos casos con sus hechos, daban a entender que sí, habían algunos que se estaban yendo a un extremo no saludable. Como también mencionaba uno de los pastores cuando hablábamos el domingo pasado al final de la clase, no es que las personas se vengan a presentar a sí mismas como, hola, yo soy legalista, hola, yo soy un antinomista. Realmente, a excepción de los liberales y las sectas, muchos creyentes no se verán a sí mismos como legalistas o como antinomistas, que están contra la ley de Dios, o que aquellos que abogan por la ley de Cristo y la ley del amor, no se van a ver ellos como que estén realmente en una postura peligrosa. O sea, los que dirán que el cuarto mandamiento respecto al día del Señor, que ya no es vinculante para el creyente, muchos de ellos realmente no lo están diciendo pensando que estoy sosteniendo abiertamente una enseñanza contraria a las Escrituras, sino que en su forma de ir e interpretar están diciendo, así es como lo entendemos y deberíamos regirnos. Pero nosotros al estudiar vemos que no es así, que eso no respalda sus argumentos. ¿Pero por qué es que la hermandad de la médula estaba viendo que el Evangelio corría peligro? ¿Cómo era que el Evangelio debe ser predicado?
Los que criticaban a esta hermandad le dieron una serie de cuestionamientos. La 10ª pregunta decía lo siguiente: ¿se puede decir que la revelación de la voluntad divina, la cual confiere una razón para ofrecer a Cristo a todos, implica que el Padre realiza un acta de donación de Cristo a toda la humanidad? ¿Y esta donación a toda la humanidad es por gracia soberana? ¿Es esta, verdad, donación absoluta o condicional? Es una pregunta extensa, ¿verdad? Pero yo he puesto ahí el resumen. Dice Ferguson, esta pregunta tan extensa, ¿verdad? Que a veces también parte del problema que vemos en esta controversia, ¿verdad? De esas largas expresiones que en vez de ayudar pueden más bien confundir. Dice, realmente podemos ver la raíz de la pregunta que ellos estaban haciendo, ahora los que criticaban, con estas palabras. ¿Qué dices cuando llamas a la gente a venir a Cristo? ¿En qué se fundamenta su derecho a venir a Él? Entonces, todo esto del acta de donación, de que es incondicional, absoluto, en pocas palabras, ¿en qué se fundamenta su derecho a venir a Cristo? ¿Y qué le dice usted a la gente cuando la llama a venir a Cristo? Esto lo preguntaban porque hubo 2 citas en el libro de la médula, o sea, entre las muchas que hay, que particularmente levantaron sospecha. La primera de ellas fue de un autor llamado Ezequiel Culverwell, y la otra que voy a compartirles es de otro autor llamado John Preston. Es decir, recuerden, está el libro de la médula, el autor que entendemos que fue Edward Fisher, y él cita a estos 2. Entonces, vamos a leer las citas tal como las podemos traducir, ¿verdad? Lo más cercanas a la redacción original. Y entonces, luego vamos a tratar de entender por qué era que las personas estaban en contra de ello. La primera dice así, la de Ezequiel: te ruego que consideres que Dios el Padre, al ser movido en su Hijo Jesucristo, únicamente por su amor gratuito hacia la humanidad perdida, ha efectuado un acta de donación a todos ellos, para que todo aquel que cree en este su Hijo no perezca, sino que tenga vida eterna. Quiero destacarles ahí la parte donde dice únicamente por su amor gratuito hacia la humanidad perdida, ¿verdad? Está hablando hacia todos. La segunda, que es la de John Preston, dice así: y por esta razón, Jesucristo mismo dijo a sus discípulos en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, es decir, vayan y díganle a cada hombre sin excepción que hay buenas noticias para él. Cristo murió por él, y que si está dispuesto a recibirlo y a aceptar su justicia, Cristo será suyo. ¿Cómo las vemos? En especial esta segunda, yo sé que nos pudiera parecer que su redacción no es la mejor. Y esto era lo que precisamente estaban los críticos. Vean, eso está enseñando es algún tipo de universalismo, algún tipo de redención universal. Pero Boston defendía estas expresiones, no que él estuviera defendiendo jamás un arminianismo, un amiraldismo, una redención universal. Es cómo entendió Boston el hecho de que Fisher los citara, o sea, cuál fue el uso que él les dio, porque eso es lo que debemos entender. De nuevo, recordemos que él no estaba de acuerdo con todo, hay varias cosas que él llegó a criticarle a este libro. Por ejemplo, hay una parte donde este autor llega a afirmar que Melquisedec como tal era realmente la segunda persona de la deidad. Cosas así, dice Boston, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, Boston criticaba lo que no le parecía. Pero él dice, en general, esas expresiones están bien. ¿Por qué? Porque él veía en ellas el libre ofrecimiento de Cristo. Él afirmaba los documentos de Westminster, pero él hacía hincapié en que Cristo debía ser ofrecido a todos los hombres en todo lugar, sin excepción. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Evangelio. Eso es lo que Boston quería defender. Nosotros no podemos poner una condición. Cristo se ofrece a todo hombre. Él quería preservar 2 pilares. Primero, que en Jesucristo hay plenitud de gracia para que todos vengan a Él.
Y en segundo lugar, la gratuidad, o sea que es gratuito, ¿verdad? La gracia de Cristo. Por eso es que él estaba de acuerdo con la intención del credo de Actorador. ¿Por qué? Porque no era correcto decir que un hombre primero tenga que dejar el pecado con el fin de estar calificado para el ofrecimiento de Cristo. El ofrecimiento del Evangelio no se debe hacer a los justos o a los arrepentidos, sino a todos, porque no hay condiciones, si no estaríamos nosotros poniendo un prerequisito. Antes de que Cristo sea para usted, usted primero tiene que dejar el pecado. O primero tiene que arrepentirse. Y yo sé que cuando lo expreso así, alguno podría decir, pastor, pero no es cierto que hay arrepentimiento, no es que uno tiene que arrepentirse de sus pecados, sí. Pero la preocupación aquí es que la gracia infinita del Cristo del Evangelio estaba siendo sofocada, decía Boston, como lo expresa Ferguson, por un calvinismo que había desarrollado su propia lógica de predicación. ¿A qué se oponían entonces realmente Thomas Boston y los hombres de la médula? Lo podemos ver en un silogismo de nuevo. En vez de extendernos en esos argumentos amplios, veamos el siguiente silogismo. Hay una premisa mayor. La gracia salvadora de Dios en Cristo se concede solo a los escogidos. Premisa menor. Los escogidos se conocen por el abandono del pecado. Conclusión. Por lo tanto, el abandono del pecado es prerequisito para la gracia salvadora. A esto se oponían ellos. Ahora, ¿dónde está el engaño? O sea, ¿dónde está el problema, verdad, en este razonamiento que se ha presentado y por qué era que ellos se oponían? ¿Por qué decían aquí está en peligro el Evangelio? Es que sutilmente estamos pasando de ver el abandono del pecado como el fruto de la gracia a hacer del abandono del pecado el precursor necesario para experimentar la gracia. ¿Por qué puede el pecador dejar el pecado? Porque ha experimentado la gracia de Dios. Pero en el otro caso, ¿verdad? Con esas premisas, lo que estamos diciendo más bien es que antes de experimentar la gracia, hay que abandonar el pecado. Es un precursor, es un prerequisito, es una condición previa. Entonces, lo que tenía que ser el fruto ahora ha cambiado a ser más bien un requisito. Y esto Ferguson lo expresa con un refrán, eso es poner la carreta antes que los bueyes. Estamos poniendo el Evangelio de cabeza, le estamos dando un orden inverso. Estamos condicionando. Estamos diciendo que el llamado a la fe en Cristo queda condicionado por algo que está en el oyente. De este modo, el Evangelio pasa a ser un mensaje para quienes, para los que están, entre comillas, acreditados. Si usted cumple con esto, este ofrecimiento es para usted. Y no como realmente Boston entiende a la luz de la palabra, que es un ofrecimiento de Cristo a todos, con la promesa de la justificación para todo aquel que cree. Y el punto es, hermanos, es que esta controversia y esta deformación, ¿verdad?, de invertir o de poner condiciones, prerequisitos, no fue solamente algo de ese periodo particular de la historia de la iglesia presbiteriana en Escocia. Realmente ha ocurrido en muchos momentos y lugares y sigue siendo un tema también para hoy. No lo sabía, pero uno de los pastores me informó, por ejemplo, que recién el año pasado Sam Waldron precisamente publicó un libro llamado, ¿verdad?, el crux, ¿verdad?, como el problema, ¿verdad?, de la libre oferta del Evangelio, defendiendo precisamente este ofrecimiento sin condición que vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema debatido. Seguimos nosotros cambiando el orden fácilmente, por eso es que dice Ferguson, es sutil, pero podemos nosotros cambiar aquello que es el fruto de la gracia en algo como un requisito. ¿Por qué pasa esa separación? Bueno, ocurre cuando nosotros, de nuevo, no es que alguien abiertamente venga a decir quiero separar a Cristo de sus beneficios,
pero lo que estamos haciendo con nuestras palabras o como presentamos el Evangelio. Estamos creando una separación de Cristo, la persona, y sus beneficios, los beneficios de su obra. Los beneficios que vemos en el mensaje del Evangelio, la justificación, la reconciliación, la redención, la adopción, estaban siendo separados de Cristo, quien es el Evangelio mismo. Los beneficios del Evangelio están en Cristo, no existen separados de Él. Son nuestros solo en Él. Y no se pueden separar de Él como si nosotros pudiéramos poseerlos independientemente de Él. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que estamos a veces pensando y que estamos razonando en nuestra vida cristiana haciendo esa separación? Ferguson da el siguiente examen. ¿Cómo define usted a un cristiano? ¿Con qué palabras o qué término se le viene a usted a la mente para describir a un cristiano? O pongámoslo todavía más personal. ¿Con qué palabras se definiría usted mismo como creyente? Alguno diría precisamente, bueno, como creyente, aquel que cree en Jesús. Otro dirá como cristiano, que verdad, como ahora conocemos el cristianismo, aunque verdad hay un tema con esa palabra. Aparece poco realmente en el Nuevo Testamento. Y si nosotros juzgamos, ¿verdad? Cuando en su momento estudiamos Hechos 11 y ese primer uso de la palabra cristiano, realmente podemos sospechar que el uso era más bien despectivo o peyorativo, ¿verdad? Los cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos, aunque luego lo tomaron para sí. Nos conocemos ante el mundo como cristianos, aunque el mundo lo utilizara de forma despectiva. Pudiera ser discípulo, ¿verdad? Aquel que aprende. Pudiera ser también nacido de nuevo. Algunos pocos quizás se definirán como santo. O sea, saben que se puede usar la palabra, pero quizás no es la primera que le viene a la cabeza. Aprovechando, ¿verdad?, que quizás algunos han estado meditando en algunas palabras de Packer que ha partido recientemente. Él comparte en su libro Hacia el conocimiento de Dios. ¿Cómo define usted un creyente? Aquel que tiene a Dios como Padre, es decir, un hijo de Dios. Lo que pasa, hermanos y amigos, con estas definiciones, las cuales son correctas y aparecen en el Nuevo Testamento, es que realmente se quedan bien cortas cuando uno compara la abrumadora cantidad de veces que un cristiano, que el creyente es descrito como alguien que está en Cristo. Esa frase y las relacionadas, en Cristo, ¿verdad? Transliterando del griego, en curios, en el Señor, o con Él, aparece abrumadoramente por mayoría. Solamente las expresiones en Cristo o en el Señor, solo en las cartas paulinas aparece más de 100 veces. Está por todas partes. Y sin embargo, ¿cuántas veces realmente esa es la definición que usaríamos nosotros para describirnos? ¿Qué es usted? Yo soy alguien que está en Cristo. Un creyente es quien está en Cristo, está unido a Él, está con Él. Y aquí yo quiero aprovechar, aunque esta no es una clase acerca de la doctrina de la unión con Cristo, pero es que realmente tiene grandes implicaciones para ampliar un poquito más en ella. Y para ello voy a citar extensamente algunas partes del libro de John Murray y su libro La redención consumada y aplicada, que también estudiamos hace unos años, en español lo han traducido como el plan de salvación. La unión con Cristo no es un tema accesorio. Como dice Murray, la unión con Cristo no es simplemente un paso en la aplicación de la redención. Subyace en cada aspecto de la aplicación de la redención. ¿Y cómo llega él a esa conclusión? ¿Cómo lo afirma? Él dice, la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. ¿Cómo puede él afirmar esto? ¿Cómo puede decir él que la unión con Cristo es en realidad la verdad central de toda la doctrina de la salvación? Porque él dice,
Esto se puede ver claramente si recordamos aquella breve expresión que es tan común en el Nuevo Testamento, en Cristo. ¿Dónde vemos nosotros, hermanos y amigos, la unión con Cristo? Bueno, empecemos por la elección. Pero como ya les dije, que son más de 100 veces solo las cartas de Pablo, solo me voy a limitar a unas pocas referencias. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En. El Padre escogió desde la eternidad, pero escogió en Cristo. De nuevo, nosotros no podemos contestar, ¿verdad? Nunca la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Pero de algo podemos estar seguros. Cuando Dios nos escogió en Cristo, en el amado. Nunca fue por virtud alguna en nosotros, ¿verdad? ¿Qué más claro? Cuando la elección misma, por decirlo así, en esa eternidad pasada fue hecha en el amado. Nunca fuimos contemplados aparte de Cristo, dice Murray. Por mucho que retrocedamos buscando la fuente de la salvación, encontraremos siempre unión con Cristo. No es algo añadido, está ahí desde el comienzo. Estamos unidos a Cristo, en Cristo, con Cristo, en su muerte, resurrección y exaltación. Así lo dispuso Dios, de que Cristo fuera unido a su pueblo y su pueblo fuera unido a Él. ¿Qué es la iglesia sino la cabeza? ¿Qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? ¿Y qué es Cristo sino la cabeza de la iglesia? Recuerdo hace unos meses escuchando al pastor Benítez hablando acerca de este punto, ahora de esta relación, la cabeza y el cuerpo. Y él, ¿verdad?, como haciendo bastantes advertencias, no me malentiendan, no estoy enseñando alguna herejía en lo que voy a decir, pero, ¿verdad?, Cristo es suficiente por sí mismo, a Cristo no le falta nada, Él no está incompleto, no tiene necesidad alguna, pero no hay cabeza sin cuerpo y no hay cuerpo sin cabeza. Así es esta unión. Algunos pasajes más donde podemos ver esta unión con Cristo en su muerte, resurrección, exaltación. Por ejemplo, tenemos Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 tenemos lo siguiente. En ninguna manera, ¿verdad?, que pecaremos para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió,
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Volviendo a Efesios capítulo 2. Versículos 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Cristo somos creados, en Cristo somos nueva creación, que dice también ahí Efesios versículo 2, capítulo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo andamos, recién leíamos, ¿verdad? En Romanos 6:4, que esta vida la andamos, esta vida nueva la andamos en Cristo. Morimos en Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Creo que esa la anoté mal. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá, ¿verdad?, con Jesús a los que murieron en él. Resucitaremos y seremos glorificados en Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Romanos capítulo 8, versículo 17, cuando nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, caemos nosotros en cuenta del alcance. Esto es apenas una pequeña muestra, pero de principio a fin. No tenemos palabras para esto, ¿verdad? Porque no hay concepto de noción de tiempo en la eternidad. Pero si pudiéramos hablar en términos de eternidad pasada y futura, escogidos en Cristo desde la eternidad pasada para estar con Él para siempre en la eternidad futura. Pero es así, unidos a Cristo, en Cristo, con Cristo de principio a fin. Murray lo dice más bonito. La perspectiva del pueblo de Dios es amplia y dilatada. No está confinada al tiempo y al espacio. Tiene la extensión de la eternidad. Su órbita tiene dos focos. El primero es el amor electivo de Dios, el Padre, en los consejos de la eternidad. El otro es la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. Lo primero no tiene principio, lo otro no tiene fin. Y por eso podemos tener esperanza. ¿Por qué podemos tener esperanza en medio de las perplejidades y adversidades del presente?, pregunta él. Porque el creyente puede tener una confiada certeza en cuanto a su futuro y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Es porque no puede pensar en su pasado, presente o futuro aparte de la unión con Cristo. Siempre en Cristo. Desde antes que yo existiera y para siempre, jamás. Otro detalle que se nos puede ir por alto cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, de estar en Él, es que no es una relación exclusivamente solo con la segunda persona de la deidad. Realmente es una relación con cada persona de la deidad. Porque en Juan, ¿verdad?, el Evangelio de Juan nos registra esas palabras de Jesús, que el Padre y el Hijo, ¿verdad?, vendrán y harán morada en el creyente. Y también el Espíritu Santo se describe como morando en el creyente. Hermanos, las implicaciones y el alcance y la dimensión de la unión con Cristo es mucho más grande de lo que solemos darle mente cada día en nuestras vidas. Como les decía, esta no es una clase para la unión con Cristo y hay mucho más que pudiera haber añadido. Pero
quise tomar un rato para que meditáramos en ellos, en estos versículos, que los puedan leer luego con calma nuevamente en sus casas. Porque estas son las palabras de Pablo en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si esta no es la forma habitual, dice él, en la que nos vemos, si no es habitual que nosotros pensemos en términos de que estoy en Cristo, que estoy unido a Él, algo pasó. Y no estamos pensando con la mente renovada del Evangelio, y es posible que estemos separando a Cristo de sus beneficios. Es posible que estemos pensando que tenemos los beneficios de la obra de Cristo, pero sin Cristo. Posible que lo estemos viendo a Cristo simplemente como el medio para haber alcanzado un fin. Ya tengo la vida eterna, ya tengo el perdón de los pecados, ya se me ha concedido el arrepentimiento, ya he sido justificado. Tengo los beneficios, pero no me estoy viendo en Cristo. Y esa separación entonces tiene muchas implicaciones cuando, como les digo, aunque no se esté pensando abiertamente de esa forma que yo quiero separar a Cristo de sus beneficios, esto tiene toda una serie de problemas. Uno de los primeros que quiero destacar es el asunto, ¿verdad?, que muchos de nosotros enfrentamos, principalmente habiendo venido de ese trasfondo arminiano, y nos enfrentamos entonces a la doctrina de la redención particular de Cristo, o la expiación limitada, como también se le llama. ¿Cuál es uno de los cuestionamientos, una de las preguntas que usualmente uno se hace y que luego otros le hacen a uno cuando vienen a entender lo que afirmamos a la luz de la palabra por expiación limitada o redención particular? ¿Cómo le puede decir usted a las personas que Cristo murió por él? ¿Verdad? Porque el problema para unos es ¿cómo puedo ofrecer estos beneficios? Ahora que estoy predicando, ¿cómo le puedo decir a las personas que Cristo murió por él? Y para los que están oyendo, cuando están pensando en esos términos es ¿cómo puedo obtener estos beneficios en mi vida? Pero cuando yo no hago esa separación, cuando tengo esa claridad de que Cristo y sus beneficios son inseparables, entonces el predicador piensa en otros términos. Él piensa en cómo predico a Cristo mismo. Y el oyente lo que se va a preguntar es, ¿cómo puedo estar en Cristo? En el primer caso, de nuevo, Cristo es simplemente el medio para un fin, para obtener ciertos beneficios. Pero como les decía, algunos luego venían a tener esta lucha, pero ¿cómo puedo compartir el Evangelio? ¿Cómo le puedo decir a las personas que Cristo murió por ti? En el caso del arminianismo. Pero también tenemos que hablar de cómo podemos nosotros afectar el ofrecimiento del Evangelio con lo que Ferguson llama un calvinismo deformado. Alguien que razone de la siguiente forma: puesto que los beneficios de la muerte de Cristo no son para todos, por lo tanto, no se debe ofrecer a todos. ¿Qué hacemos nosotros con este primer dilema en particular? Que alguien diga, bueno, pastor, si estamos hablando de ese libre ofrecimiento de Cristo, pero la verdad es que Cristo no murió por todos. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, aunque Boston va a defender una diferencia entre decir que Cristo murió por ti y decir Cristo es muerto por ti, realmente nosotros nos alejamos de cualquier complicación innecesaria cuando nosotros entendemos que en el Nuevo Testamento nunca los apóstoles presentaron el Evangelio de esta manera. Nunca los vemos nosotros diciéndole a las personas, crean porque Cristo murió por ti. Eso no aparece. No es así como vemos nosotros a Pedro predicando en el día de Pentecostés, ni en el resto de las predicaciones que tenemos registradas en el libro de los Hechos. No, el fundamento para la fe en Cristo no es ni el conocimiento de la elección, ni un convencimiento de la redención universal, que obviamente no es así.
ni tampoco es una percepción de nuestra pecaminosidad. Es que Jesucristo es capaz de salvar a todos los que vienen a Dios a través de Él, pues Él es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el único nombre, ¿verdad?, dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el Evangelio. Un ejemplo de eso lo tenemos en Mateo capítulo 11, dice Ferguson, preguntémonos, ¿cómo Cristo mismo presentó su Evangelio? En Mateo capítulo 11, a partir del versículo 25, es una porción bastante conocida. Vemos que el Señor hace lo siguiente. Primero va a dar una acción de gracias en el cual claramente se afirma la doctrina de la elección, pero luego vemos ese libre ofrecimiento. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es elección, a quien el Hijo quiera revelar. Y el Padre ha revelado estas cosas no a todos, ha sido ocultado, ¿verdad?, para algunos. Pero ¿qué dice el Señor a partir del verso 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está invitando a todos a venir a Él, justo después de haber afirmado la doctrina de la elección. Un caso similar también podemos razonar, ¿verdad?, en Juan capítulo 6. Todo el que a mí viene no le echo fuera, pero que también había dicho el Señor en sus palabras en Juan capítulo 6. Ninguno puede ir a Él si no le es dado por el Padre. Y no hay conflicto alguno. Aquí estar cargado y cansado no es ningún prerequisito. El Señor no está diciendo que esto es para los cargados y trabajados. Lo que está dando a entender es que precisamente todos estamos descalificados. Todos somos inadecuados. No cumplimos con ningún tipo de condición previa para poder ir a Él. Él está diciendo: vengan a mí. Vengan a mí. Por supuesto, el Señor en otras partes en los evangelios llegó a advertir a aquellos que precisamente más bien confiaban en alguna condición en sí mismos. Por eso en otras partes Él llega a decir que no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Porque hay justos? No, porque hay personas que se ven como justos y no ven entonces realmente su necesidad de Cristo. Pero el mensaje y el ofrecimiento del Evangelio es libremente dado a todos. Por tiempo, no voy a poder abarcar el último punto acerca de las implicaciones pastorales. Y aunque yo sé que dirán: bueno, pastor, no todos predicamos claramente, pero también es relevante para nosotros como congregación. Y Ferguson hace una pregunta en un momento que también me puso a meditar. Dice: ¿es acaso posible tener, ¿verdad?, como pastores, más libros acerca de la predicación e incluso acerca de predicar a Cristo que acerca de Cristo mismo? ¿Cuál es el enfoque principal cuando estamos proclamando las buenas nuevas? ¿Es Cristo y este crucificado? ¿O el énfasis dominante está enfocado en cosas como vencer el pecado, cómo vivir la vida cristiana u otros beneficios que recibimos del Evangelio? Todos ellos tienen un lugar adecuado, pero nunca el escenario central. Y hermanos, semana tras semana, los pastores siempre tenemos esta carga de venir a ustedes
a predicarles el Evangelio, de recordarnos el Evangelio. De que la razón por la que los exhortamos a una vida de obediencia no debe ser separada del Evangelio. Y sin embargo, yo no dudo que si tuviera la oportunidad de examinar cada uno de los sermones que les he predicado, que yo mismo me vería asustado por las veces que pudiera haber dado la impresión contraria acerca de la vida cristiana. Como si esta fuera simplemente hacer ciertas cosas, y que si no las hacemos no estamos bien, perdiendo la motivación y la relación correcta. Como les digo, no voy a poder terminar este punto, pero solo quiero decirles que como yo sentí ese frío que me bajaba por la espalda cuando leía estas amonestaciones que les compartiré más adelante de Bryan Chapell en su libro La predicación cristocéntrica. Pero este es el punto, hermanos, nosotros no nos podemos ver separados de Cristo. En el momento que lo hagamos, nosotros vamos a perder la correcta motivación de por qué debemos hacer las cosas. Caeremos en errores del legalismo, del moralismo, de la gracia barata. Yo no quiero predicarles a ustedes superación personal, moralismo, una gracia barata. Yo no quiero que alguien aquí simplemente salga pensando, por un lado, abatido de cuánto le ha pecado a Dios y se salga diciendo, pero ya no va a volver a pasar, me voy a esforzar, ya no voy a volver a pecar. O que otros salgan pensando todo lo contrario, que digan, he pecado, pero no importa, Dios es un Dios de gracia. No, Cristo y solo Cristo, solo unidos a Él podemos gozar de los beneficios de la redención que Cristo realizó. Y amigos, si usted está fuera de Cristo, ni uno de estos beneficios es para usted, pero si está en Cristo, todo es suyo. Él es más que suficiente para salvarle, por lo tanto, venga a Él. El Señor les bendiga.